Dentro del electro y de los conceptos del mismo, vamos a ver ahora de forma más detallada las ondas y otro punto que no es tan importante como calcular la frecuencia, aunque es toda la importancia relativo, pero es uno de los puntos importantes que permiten entender bien cómo es el electro. ¿Okay? En la anterior presentación tenemos cómo calcular la frecuencia cardíaca, que es probablemente uno de los puntos más relevantes. Bien, ¿cuáles son las ondas? Ya lo hemos comentado un poco por encima. Tenemos la onda P, que corresponde a la contracción auricular, la despolarización auricular. Luego viene el intervalo PR, que representa el tiempo que transcurre entre que se inicia la despolarización auricular y se inicia la despolarización ventricular, y que traduce la conducción de la corriente por el nodo aurículo-ventricular. Hay que medirlo desde que comienza la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Tiene una duración normal de 0,12 a 0,2 segundos. Aquí lo vemos, intervalo PR, el tiempo desde que se inicia la despolarización auricular a la ventricular, y es esa conducción de corriente por el nodo aurículo-ventricular. 0,12, 0,2 segundos, es decir, aproximadamente 2-3 cuadraditos, hasta un máximo de 0,2 segundos. Es decir, si mide más de un cuadradito grande, porque son 5 cuadraditos pequeños, son 0,04, estaríamos ante una prolongación del intervalo PR. El complejo QRS, que es lo que vemos más gordo, lo que siempre llama más la atención del electro, refleja la despolarización de los ventrículos, la contracción ventricular, dicho de otra forma, a través de la de His, sus ramas y la red de Purkinje. Si hay un bloqueo de rama, será más grande, estará un poco deformado, porque no se transmitirá correctamente a través de la de His, de sus ramas y de la red de Purkinje. Pero de forma normal lo representamos idealmente como un QRS, pero no todas las derivaciones tendrán QRS. Las habrá que tengan solamente RS, las habrá que tengan una S, una onda negativa. Ahora vemos esto con un poco más de detalle. La despolarización comienza en endocardio y finaliza en epicardio, y eso genera estos tres vectores, el Q, el R y el S, pero que no siempre se ven los tres. Vamos a verlo ahora con un poco más de detalle, estos tres vectores que aparecen a partir de esa despolarización de los ventrículos. Entonces, la despolarización ventricular comienza en endocardio y finaliza en epicardio, produciendo tres vectores. A la izquierda del todo, un vector septal que refleja la despolarización de la porción apical y media del tabique. En el medio tenemos el vector ventricular, representante de la activación de la pared libre de ambos ventrículos. Este vector vemos que sale hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa que el derecho y predomina. Entonces, este vector, con un electrodo que esté mirando el ventrículo izquierdo, producirá una deflexión positiva, la conocida como onda R. El primer vector, en cambio, vemos que apuntará hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, si tenemos un electrodo en la cara del ventrículo izquierdo, esto se inscribirá como negativo. Ojo, si el electrodo lo colocamos en el otro lado, veremos otra cosa. Ahora veremos que eso provoca que en cada derivación nos cambien la morfología del complejo QRS. Y finalmente, el tercer vector es el vector de activación de las regiones basales del tabique y de los ventrículos, lo que está marcado en verde en la figura de la izquierda. Está dirigido hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás, con lo que será negativo si el electrodo está colocado en la cara mirando al ventrículo izquierdo. Los electrodos cambian según las derivaciones, por tanto, aunque el complejo QRS ideal que representamos siempre es el que está aquí, QRS, tendrá muchas morfologías diferentes, tanto según cómo sea el corazón, como desde qué electrodo lo estamos mirando. En este sentido, puede ser QR, puede ser RS, puede ser RS, R', que hay que recordar lo siguiente, denominamos Q a la primera onda negativa, R a la primera onda positiva independientemente de que haya una negativa antes o después, pero llamamos S a la onda negativa después de la primera positiva, de forma que si hay dos ondas negativas será QRS, pero si hay una sola después de la R diremos RS.
no diremos RQ. Esto es importante. Q, primera onda negativa, si no hay otra positiva delante. Y S, primera onda negativa, después de una positiva. Por tanto, el complejo QRS tendrá muchas morfologías según cómo sea ese corazón. Un corazón con un ventrículo derecho más grande, un corazón rotado, se verá diferente según el electrodo. ¿De acuerdo? ¿Qué más ondas nos quedan? El segmento ST, que es desde el punto J, que es donde termina el complejo QRS, al inicio de la onda T, que refleja parte de la repolarización ventricular, y la onda T refleja el resto de la repolarización ventricular, en este caso de epicardio y endocardio, aunque esto tiene menos relevancia en la clínica. En la clínica nos quedamos con segmento ST, reflejo parte de la repolarización, y onda T, el resto de la repolarización ventricular. Y el intervalo QT, que va desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, nos medirá toda la despolarización y repolarización ventricular, toda la contracción y relajación del ventrículo. Aquí lo vemos. Segmento ST desde el punto J, que es donde termina la onda S, al inicio de la onda T, y intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. ¿Qué tenemos que hacer para entender cómo se ven las derivaciones? Ser capaces de hacer este recuadro. Como hemos dicho ya, ser capaces de dibujar las derivaciones del plano frontal. Lo tenemos aquí, con el sistema exaxial. Y, más resumida, ¿cómo vemos las ondas en cada derivación? Pues así. La típica derivación QRS se ve sobre todo en D1, D2, también un poco menos en VL, en VF y en D3. Todo depende mucho de cómo esté colocado el corazón. Si el corazón está rotado, el eje es distinto, que esto lo veremos en otro apartado, lógicamente no se podrá ver igual. Imaginemos ahora que colocamos el corazón apuntando hacia la derecha, pues todas las derivaciones cambiarán y lo que vemos en VL es lo que veríamos en VR. ¿De acuerdo? Entonces vemos que VR es como el inverso de D1, porque efectivamente está mirando desde la otra punta. Y en el plano horizontal vemos en V1 vemos que hay un RS muy profunda. ¿Por qué? Porque estamos mirando desde el ventrículo derecho, con lo que, dado que el vector principal del complejo QRS va a ir hacia la izquierda, en V1 lo veremos negativo, en V2 lo veremos positivo, negativo, bifásico, y en V3 a V6 se irá positivizando. Vamos a verlo en ejemplos, que es como mejor se ve. Vemos este electro, que es muy normal, y aquí vemos la onda P, el complejo QRS, que apenas es una R, casi no se ve, ni la R ni la S, y la onda T. Vemos que es muy similar en otras derivaciones, en D2 se ve más claramente la P, la Q, la R, y bueno, casi no tiene S, pero es totalmente normal, son derivaciones normales. El ideal casi no se ve. Vamos a V4, que está arriba a la derecha, y aquí vemos, no hay apenas Q, hay una R importante y hay una S. Totalmente normal. Y vemos que V1 es todo negativo, V2 es positivo y más negativo, V3 es isodifásico, etc. Aquí vemos exactamente igual en AVL positivo, negativo. Según cómo esté colocado el corazón, se verá de una forma o de otra. Aquí vemos esta RS y una T más picuda, que es normal en estas derivaciones. Vemos, lo que hay que aprender es a reconocer las ondas. En cada derivación pueden ser un poco diferentes y veremos cuándo son patológicas y cuándo no, pero todas estas son normales. Aquí vemos otro electro y también vemos derivación 1 P, QR y T, P, QR y T, totalmente normal. Y aquí vemos ya este electro y aquí ya hemos visto que no era normal, ya lo conocemos este electro porque son complejos irregulares, es decir, no siguen un patrón con una separación idéntica. Ya habíamos visto que era irregular, habíamos contado la frecuencia y veíamos que era irregular. Es que vemos otra cosa, aquí vemos un espacio muy grande que no hay complejos, QRS siquiera. También vemos que antes del complejo QRS no vemos ondas P, sí que hay onda T, eso es la onda T, lo que sigue, a veces es difícil si es que sigue, pero vemos QRST y no hay onda P. De hecho aquí vemos como una oscilación de la línea, y si nos fijamos aquí, por ejemplo, vemos que es un QRS y una T, pero no hay onda P. Entonces, esto es un electro muy frecuente, es una arritmia que es la fibrilación auricular. Complejos QRS sin onda P
separados irregularmente. A veces se ve, como vemos en el círculo de en medio, el que está en AVR marcado, una oscilación de la línea de base, que eso es la onda F, pero no se tiene por qué ver. Lo más habitual es ver complejos QRS sin onda P y separados irregularmente. Esto es un electrocardiograma de una fibrilación auricular, no puede ser otra cosa. Y ahora vamos a ver otro electro que también es un poco complicadito. Aquí vemos que hay complejos QRS, que hay onda T, es como todo muy grande, esto veremos lo que significa, que es una despolarización ventricular hay una morfología de bloqueo de rama, esto es otra cosa, lo veremos, pero bueno, vemos un QRS que es más gordo, que eso es lo que vemos de momento, vemos que es diferente al otro, pero vemos que no hay ondas P y que hay una cosita que es como una línea. Ahí lo vemos muy bien, hay dos líneas ahí, chin chin, muy finitas, una línea muy finita. Esto es la espiga del marcapasos. Esto es un ritmo de marcapasos que lo reconocemos por esa marca. A veces los marcapasos son un mundo y a veces no se ve tan clara la espiga, pero si veis esto es una espiga de marcapasos. Entonces, este diferente aspecto que tienen las ondas en cada derivación ya nos está diciendo cómo se ve el corazón desde esa derivación, valga la redundancia y lógicamente. Y esto es importante tanto por el eje eléctrico, que lo veremos ahora, como porque habrá derivaciones que nos permitan ver mejor algunas partes del corazón. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo lo verán mejor, según lo vemos en la diapositiva, V4, V5, V6, mientras que la superficie inferior del corazón, ¿dónde se va a ver? Lo tenemos ahí claramente en la diapositiva, D2, D3 y AVF. Y la superficie cardíaca lateral, D1, AVL, V5 y V6. Y V1 y V4 nos permitirán ver el tabique interventricular y la superficie anterior del corazón. Lo tenemos aquí. D2, D3 y AVF, los fenómenos eléctricos de la parte inferior del corazón, es decir, un infarto inferior, donde lo veremos en D2, D3 y AVF. La superficie cardíaca lateral, donde la veremos en 1 AVL y en V5 y en V6, y V1, V4, la superficie anterior del corazón y el tabique interventricular. Y luego V1 y V2, un poco más, el ventrículo derecho, y V4, V5, V6, el ventrículo izquierdo. Esto es así independientemente de las ondas o del eje. Estas, por ejemplo, como decía, un infarto lateral se verá en 1 y AVL, que de hecho siempre se dice la regla mnemotécnica de 1 AVL y L, infarto lateral. En cambio, la cara inferior se ve en D2, D3 y AVF, como vemos en la diapositiva anterior. Entonces, relacionado con esto y con las ondas y con las derivaciones, hay un concepto que es el concepto del eje eléctrico, del complejo QRS. Siempre que decimos eje cardíaco, eje eléctrico, salvo que especifiquemos lo contrario, no referiremos al eje en el plano frontal. Estas cosas suelo decirlas de palabra, no de diapositiva, pero es que aquí es muy importante dejarlo claro. Siempre que decimos eje del corazón, eje cardíaco, eje eléctrico, no referimos al eje eléctrico del complejo QRS en el plano frontal. Eje eléctrico, complejo QRS en el plano frontal. Y al final es el vector resultante proyectado en el plano frontal de la suma de los vectores que intervienen en la despolarización ventricular. Y el normal está entre 0 y 90 grados. Vamos a ver qué es el eje eléctrico. Imaginemos el corazón cortado en el plano frontal y es esa línea negra, que es la suma de todos los vectores. Podrá haber vectores negativos y positivos, pero la suma final suele ser un vector que apunta hacia abajo y hacia la izquierda, en consonancia con la mayor masa del ventrículo izquierdo. Aquí lo vemos representado en uno de los que, bueno, según la referencia que indicó, es uno de los dibujos originales de Einthoven. El triángulo y el eje, esa proyección sobre el plano frontal del conjunto de vectores eléctricos de despolarización ventricular.
Aquí lo vemos de otra forma. Hay un montón de vectores que son los que hemos visto que forman el QRS, pero al final la resultante es ese vector que supone la suma de todos y que suele ir hacia abajo y hacia la izquierda, por tanto estar entre 0 y 90 grados, donde 0 grados es, dentro del sistema exaxial que conocemos, la derivación 1 y 90 grados la derivación AVF. Aquí vemos otro ejemplo de lo que supone el eje eléctrico, es esa suma de los vectores, la resultante, el eje final que supone el impulso eléctrico proyectado en el plano frontal. Tenéis la referencia de donde lo he tomado anteriormente, en la anterior diapositiva hay otra referencia, CGpedia. Hay un montón de recursos para el electro donde en caso de que alguno de los conceptos no esté claro o se pueda ampliar, podéis consultarlo con total libertad. El electro, como hemos comentado, es un tema difícil, que son varios códigos unos encima de otros y no hay ningún problema en que lo consultéis por otros sitios y a lo mejor algún concepto que ni con la explicación ni con algunos libros de referencia o el libro que recomendamos habitualmente del profesor Lasso no se consiga comprender, podéis acudir a múltiples recursos. Si escribís en Google cómo calcular eje eléctrico, comprender eje eléctrico, os saldrán muchísimas opciones que os permitirán, junto con esta documentación, poder entender este concepto. Por tanto, hemos comentado el eje eléctrico normal es entre 0 y 90, si bien en algunos textos, pero en otros viene de menos 30 a menos 90 y en otros incluso de menos 30 a 100, 110, como veis en estos dibujos. Luego, si está por encima de menos 30, hablaremos de eje con desviación izquierda, y más allá de 90 o 100 o 110, según la referencia que estemos considerando, eje con desviación derecha. Y si está entre menos 90 y menos 180, diremos desviación extrema del eje, porque podría ser tanto derecha como izquierda. Pero entonces, ahora ya lo que tenemos que preguntarnos es, muy bien, todo esto está muy bien, ya sabemos lo que es el eje, que es la proyección en el plano frontal de ese vector resultante, pero ahora, ¿cómo lo calculamos? Vemos este electro y ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues lo primero es que nos tenemos que olvidar de toda la parte derecha del electro y cogemos las 6 derivaciones del plano frontal, del plano exaxial, 1 AVR, 2 AVL y 3 y AVF. Y tenemos que construir el círculo famoso que ya hemos comentado del sistema exaxial, porque si no será imposible y no podremos calcularlo. Entonces vamos a imaginar un electro que ya tenemos solamente esas derivaciones. Si nos dan las otras no pasa nada, no las miramos porque no tienen relevancia para el plano frontal, ¿de acuerdo? Ni para el cálculo del eje. El eje es en el plano frontal. Aquí vemos este electro donde ya hemos diseccionado esas derivaciones y aquí las tenemos puestas y también hemos dibujado ya el plano exaxial. Entonces, ¿dónde está el eje? Bueno, pues el eje tenemos que buscar dos derivaciones. La que sea más elevada, la que tenga un mayor voltaje, y la que sea isodifásica, isobifásica o isoeléctrica. ¿Por qué? Porque el vector estará en la dirección de la onda que tenga más intensidad, que sea más alta, o de otra forma en dirección contraria a la que sea más negativa, y será perpendicular a la isodifásica. Entonces, por ejemplo, en este electro vemos que la onda R es la más alta en la derivación 1 y que es isoeléctrica en VF, entonces lo tenemos sencillo. Tiene que ser perpendicular a VF y en el sentido de la derivación 1, por tanto el eje estará a 0 grados. ¿De acuerdo? Hay que buscar, de hecho si nos fijamos, si vemos en D2 es más positivo que negativo, luego el eje tiene que andar en esa dirección, será más positivo que negativo, pero en 3 lo vemos más negativo que positivo, entonces tiene que estarse alejando de 3. En AVL lo vemos casi tan positivo como en 1, luego el eje tiene que estar por ahí, no está efectivamente en 30 porque es más positivo en 0, pero el eje claramente está en esa dirección. Si decimos 15, si decimos 10, no es lo más correcto es 0, pero no vamos muy desencaminados. Y AVR vemos que es completamente negativa, porque va en sentido contrario. Lo vemos aquí,
este eje está a 0 grados porque apunta hacia 1 y es totalmente perpendicular a AVF. Pero vemos, por ejemplo, que en 2 es más positivo que negativo. No está en 60 grados, que sería 2, pero parecido. No está en AVL, pero se parece mucho. Es decir, está en 1 porque es el más positivo, pero si 1 fuera diferente estaría en AVL. Y en 3 es negativo, en AVR es negativo y en AVF es isoeléctrico o isodifásico. Vamos ahora con otro electro en el que tenemos estas derivaciones ya entresacadas. ¿Qué es lo que tenemos? Que en 3 es positivo y en AVR es isoeléctrico. Entonces, ¿dónde estará? Pues nos fijamos un poquito más por no perder del todo. Vemos que en D2 es más positivo que negativo, que en AVF es más positivo que negativo, casi positivo del todo, aunque tiene ahí un poquito negativo, que en AVL es completamente negativo, luego tiene que ir en sentido contrario. Y en AVR es el isoeléctrico. Entonces, ¿dónde estará el eje? Pues AVR perpendicular y en 3 totalmente positivo, el eje estará en 120 grados, desviación hacia la derecha. Esto es, hay que repetirlo y probablemente haya que revisarlo, pero hay que buscar la derivación más positiva porque estará en esa dirección, es muy lógico. Y si vemos AVF, es casi la más positiva, pero está a 3. ¿Qué es lo que ocurriría si en 3 y AVF fuera exactamente igual, fuera positivo y un poquitín negativo? Que estaría en el medio de los dos, que estaría en 105. ¿Y qué ocurre si en 3 fuera un poquitín negativo y en AVF un poquito más negativo, siendo los dos predominantemente positivos? Pues que estaría en 110. ¿De acuerdo? Cambio en 2 vemos que ya es más negativo. Todavía. Imaginemos ahora que 3 es como 2. Con ese pico negativo, ¿dónde estaría? En AVF, pero en ese caso no sería la isoeléctrica AVR. ¿Cuál sería la isoeléctrica? D1. Bien, hay que buscar la que es más positiva porque estará en esa dirección y para ver exactamente en qué punto está es la perpendicular a VR. Entonces, a lo mejor no encontramos una derivación, que es el principal problema. Claro, en este electrón no hay ninguna duda. Tenemos una perfectamente positiva y una perfectamente isoeléctrica. No tiene duda, con una nos bastaría, o con la isoeléctrica o con la positiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces no tenemos ninguna perfectamente isoeléctrica, ni tenemos ninguna que sea totalmente positiva y la más positiva. Entonces, tenemos que hacer una aproximación. Vamos a ver dos ejemplos, con lo que también lo veremos. Vamos a ello, intentad calcular el eje, buscad la derivación más positiva y la isodifásica, y donde coincidan, allí estará el eje aproximado. Pero esto es un poquito más de todo. Vamos a ver, aquí colocamos el eje exaxial, que lo tenemos que saber dibujar, y quitamos las derivaciones del plano horizontal que no nos son útiles para esto. Entonces, ¿cuál es la más isodifásica? No hay ninguna perfecta, pero la más es AVL. Ojo, es más negativa que positiva. Es decir, no va a ser exactamente perpendicular el eje si lo queremos calcular con exactitud, pero muy parecido. Y la más positiva, D2. Entonces, ¿podríamos decir que el eje 60 grados no sería exacto, pero sería una respuesta esencialmente correcta? Ahora, ¿cómo podemos afinar un poquito más? Pues bueno, miramos a ver y vemos que en AVL es más negativo que positivo, entonces se está alejando un poquito más. Y vemos también que en 3 y en AVF tiende a ser positivo, incluso en AVF es más, y en 3 es más positivo que negativo. Entonces, ¿colocaríamos el vector ahí entre 60 y 30? Pues realmente no. Si lo colocamos entre 60 y 30, se estaría acercando más a AVL. Sería más positivo que negativo. Entonces, lo colocaríamos ahí en 75, por ejemplo, que probablemente si tuviéramos una derivación en menos 15, es la que sería perfectamente isodifásica. Y si tuviéramos un electrodo en 75, sería probablemente totalmente positivo sin ningún componente negativo. Entonces, si en este electrodo alguien dice 60 grados, es esencialmente correcto. Nadie va a decir que está mal, pero un poquito más correcto probablemente sería 70 o 75, pero esto ya es muy fino.
Pero, como veis, ahí coincide muy bien con todo. D3 es esencialmente positivo porque está hacia abajo, aunque tiene ahí una pequeña melladura negativa al principio. AVF es prácticamente todo positivo, prácticamente como D2, incluso está más cerca de AVF. ¿Por qué no estaría en AVF exactamente? Porque vemos que en 1 es también positivo, pero menos. Entonces, no podemos decir que sea perpendicular a 1, porque en 1 también es positivo, entonces no tiene componente negativo. Por tanto, si en AVL fuera perfectamente isodifásico, estaría en más 60 o en menos 120. Pero entre que es casi isodifásico en AVL y casi la más positiva es D2, pero D2 tiene un poquito negativo y es un poquito más negativo que positivo en AVL, es por lo que lo colocamos un poquito desplazado de más 60, pero no mucho más lejos de, por ejemplo, 70 grados. Y vamos ahora con este eje, que otra vez, por favor, os pido, intentad parar la presentación y resolverlo vosotros, porque es la forma en la que aprenderéis, aunque tenéis un montón de ejes en diversas páginas que podéis utilizar. Ponemos el sistema exaxial fundamental para poder calcularlo y ahora buscamos cuál es la más positiva. Bueno, pues entre AVL y 1 está bastante parecido, pero esto es muy lógico porque son las que están cerca, es decir, siempre vais a tener dudas entre las que están cerca. Nunca vais a dudar si las más positivas son D3 y 1. No tiene sentido, porque estarán muy lejos, pero por ejemplo 1 y AVL están muy cerca. Yo diría que es 1, porque es la más alta, pero tiene un componente negativo, por tanto probablemente no esté exactamente en 1 el eje. Y ahora, ¿cuál es la isodifásica? D3, que también tiene un poquito más de negativo que de positivo si contamos cuadritos. Entonces, ¿dónde estará el eje? Pues al no ser perfecto, al no ser todo positivo y al no ser perfectamente perpendicular, no va a estar en 1 ni va a estar en 30. En 30 estaría si en D3 fuera perfectamente isodifásico y en 1 estaría si en 1 fuera completamente positivo, sin ningún componente negativo. Entonces, ¿dónde estará? Pues lógicamente entre 30 y 0 podemos decir 15, podemos decir 10, podemos decir 20, podemos decir 0 o 30, pues prácticamente sí, y no habrá diferencia, no habrá repercusión porque seguiremos en un eje normal, sin desviación de eje. Pero aquí vemos, por ejemplo, en AVR es prácticamente todo negativo. De hecho, hay más componente negativo en 1 que positivo en AVR, o prácticamente. Entonces eso explica que esté cerca de 30, pero no llega a estar en más 30. Si fuera completamente negativo en AVR, estaría en más 30, pero también sería completamente isodifásico en 3. En AVF vemos que es positivo, pero pequeñito, o sea, está en ese cuadrante, pero no es positivo del todo. AVL vemos que tiene componente positivo-negativo y 2 también componente positivo-negativo. Entonces lo podemos colocar el eje en más 15 grados.